Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es la clasificación de las empresas. Una sesión anterior platicábamos de cómo estaban conformadas. Ahorita vamos a hablar de las micro y pequeñas empresas, ¿ok? El objetivo de esta clase pues es comprender las formas de clasificar a las empresas, de poder identificar sus características, ya sean micro o pequeñas empresas, y pues analizar la importancia y la economía que tienen. Una definición general de empresa, unas funciones principales y el rol en la economía. Importancias de clasificar las empresas, bueno, pues organización del sistema económico, creación de políticas públicas, planeación estratégica empresarial, ¿sale? La clasificación de estas de acuerdo al capital, es decir, al ingreso en públicas, privadas y mixtas. Dentro de las clasificaciones según el sector económico, primarias, secundarias y terciarias. Quienes entran en el catálogo de las primarias: agricultura, ganadería y minería; secundarias, industrias y manufactura; y terciarias, las que son de servicio. La clasificación según el tamaño: microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. La clasificación según el ámbito geográfico: locales, nacionales y multinacionales. Clasificación según el fin que persiguen: con fines de lucro y sin fines de lucro. Clasificación según su régimen jurídico: personas físicas o actividad empresarial, o en sociedades mercantiles, que es SA, SDRL, SDA, SDCB, dependiendo del régimen que tengan los inversionistas. En microempresas, pues la definición, los límites de trabajadores y los ingresos anuales aproximados. Esta es la parte que interviene en las microempresas. En las pequeñas empresas, definición, número de empleados y ventas anuales. En las características comunes: gestión familiar, recurso financiero limitado y flexibilidad en el mercado. Ventajas de micro y pequeñas empresas: cercanías al cliente, adaptación a cambios y generación de empleos locales. Ventajas y desventajas de micro y pequeñas empresas: escasez de capital, dificultad para innovar y un acceso limitado a los mercados internacionales. La importancia de las economías en MIPYMES, o sea, pequeñas y medianas empresas: generar gran parte del empleo, contribuyen al PIB, que es el Producto Interno Bruto, y promueven el desarrollo local. ¿Cuál es la importancia social de las MIPYMES? La integración de comunidades, desarrollo de emprendimientos y la inclusión laboral. Los retos actuales de las pymes pues es digitalización, competencia global, acceso al financiamiento. Dentro de las estrategias de fortalecimiento pues tenemos la capacitación y la educación empresarial, la innovación tecnológica, las redes de colaboración y el apoyo gubernamental. En esta clasificación pues resumimos muy pequeñamente las clasificaciones. ¿Por qué hacemos la clase así? Porque de nada sirve que yo la llene pues de muchas letras, porque se van a aburrir. Por el tiempo, porque es en línea, y pues para que sea rápido y breve, pues mejor la explico. La relevancia entre micros y pequeñas empresas, y pues las preguntas siempre es, y la participación de los estudiantes, ¿no? ¿Dónde entran los estudiantes? ¿En qué parte participan, no? Dentro de las perspectivas de una micro y pequeña empresa, su clasificación, decíamos, se basa en criterios con el número de empleados, el valor de ventas anuales y el patrimonio neto. Un ejemplo típico establece que las microempresas tienen menos de 10 empleados, unas ventas anuales inferiores a un cierto umbral, que son 2 millones de pesos, y pues mientras que las pequeñas empresas tienen empleados entre 11 y 49 y unas ventas pues más grandes. Dentro de los números de empleados, pues el criterio es más común. Microempresas generalmente tienen hasta 10 empleados. Pequeñas empresas un rango mayor de empleados, como por ejemplo entre 11 y 49. El valor de las ventas anuales, en este caso pues es la facturación, que es un factor importante para poder definir el tamaño de la empresa. Dentro de las microempresas pues se facturan anualmente por debajo de un límite establecido como 2 millones de pesos. Su volumen de negocios es superior a las microempresas, pero pues aún no llegan a ser una mediana empresa.
Las pequeñas empresas, pues su volumen de negocio es mini superior al de una microempresa con un nivel pues más bajo. Se refiere el patrimonio neto al conjunto de bienes y derechos que obligan a la empresa que está en criterio junto con el número de empleados y de ventas, ayudando a delimitar la magnitud de las mismas. Las microempresas menos de 10 empleados, pequeñas y medianas 11 y 49 y las medianas 50 y 199 empleados. La importancia de la clasificación de las empresas es fundamental para que la economía y la generación de empleos. Su clasificación ayuda a entender las dimensiones a menudo que influyen entre políticas y programas de apoyo diseñados específicamente para tener un acceso a la información. Ay, ya se me fue esto. Uy, los rayos. Perdón chicos, es que como que se atoró esto. Allá. Perdónenme la vida. Ok. En el panorama de cada uno de estos negocios operan pues de maneras muy diferentes, enfrentan desafíos únicos y pues cada una tiene un papel distinto dentro de la economía, pues cada una está adecuada de acuerdo a las funciones y a las políticas. Dentro del panorama empresarial, las empresas se clasifican según su tamaño, decíamos pequeñas, medianas y grandes. Esta clasificación refleja no solo el número de empleados, sino el volumen de ingresos. También las diferencias de la estructura, el mercado, la capacidad de influencia económica, según obviamente un informe estructurado o de las dinámicas empresariales que lleven. Los criterios más comunes para clasificar a las empresas son el número de empleados y en algunos casos el volumen de facturación anual. La pequeña empresa decíamos que es la definición de pequeñas empresas que son criterios muy mínimos, pero que de acuerdo a este panorama empresarial también están dentro de un régimen o un reglamento. Un volumen decíamos que no exceda a los 10 millones y que obviamente sea menos de 50 empleados. Tiene que tener una flexibilidad operativa, quiere decir capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, cercanía con el cliente, es decir, una fuerte conexión con la comunidad local y un trato personalizado, limitaciones de recursos porque tienen menos accesos a financiamientos y economías de escala. ¿Por qué? Porque son empresas pequeñas. Una innovación centrada en áreas específicas a menudo impulsadas por las necesidades del propietario. Y pues estas características deben de tener todas estas pymes una estructura muy organizativa y muy compleja, un mayor alcance de mercado, un equilibrio de flexibilidad y de recursos. eh, las microempresas se encuentran en muchos lugares alrededor. ¿Por qué? Porque son pues cafeterías, locales pequeños que a veces tenemos en nuestra colonia. Estas empresas son relativamente pequeñas y cuentan con un mínimo número de empleados y un mínimo capital. Una microempresa generalmente opera con menos de 10 personas y se inicia con una pequeña cantidad de capital. En los países en desarrollo, las necesidades obligan a los microempresarios a representar a la gran mayoría del sector en pequeñas empresas. Ellas añaden su valor a la economía generando microempresas, ajustar los ingresos y reducir obviamente los costos del negocio. El número de microempresas es alto en gran parte del mundo debido a que frecuentemente se encuentran en capacitación o en los trabajos disponibles que no son tan formales. Las microempresas con mucho más frecuencia ofrecen productos, servicios a áreas locales y que nos ayudan a prever productos alimentarios, bienes para el hogar, artículos de reparación, cosas mínimas. Las pequeñas empresas y su validez es que de mayores proporciones, obviamente una pequeña empresa se emplea con un bajo número, decíamos, de trabajadores y su número de ventas no es tan grande. Por eso es que lo relaciona o nos hablaba de, por ejemplo, los negocios o los locales que tenemos cerca de nuestras casas, ¿no? Existen pequeñas empresas dentro de casi todas las industrias. Pueden ir desde tiendas hasta obviamente pues fábricas. Algunos de estos ejemplos podrían ser pues una panadería local que pues no tiene más de 10 personas,
o a una unidad de fabricación que emplea pues hasta 35 personas, ¿no? Otros tipos de empresas pequeñas pues podría ser los restaurantes privados, las firmas de abogados, las despachos de arquitectura. Estas pequeñas empresas también varían en términos de tamaño y de ingresos según su autorización o regulatoria. Algunas pequeñas empresas, como una empresa de contabilidad, puede solo requerir pues una licencia comercial, ¿no? Para poder operar. Por otro lado, pues guarderías, orfanatos, casas de retiro, pues tienen regulaciones más complejas. La categoría de empresas medianas está compuesta por, decíamos que emplean a más de 100 personas y aproximadamente a veces hasta más, ¿no? Surgen a partir del crecimiento lento y constante que hay dentro de que la empresa sea exitosa. A medida de que una empresa consigue más ingresos, comienza a ahorrar capital requerido, obviamente para locales, equipos y contratación. ¿De quién? Pues de más empleados. Esto pues eventualmente generan lo necesario para que las pequeñas empresas puedan llegar a convertirse en empresas o ya una corporación, ¿verdad? A diferencia entre términos de ventas anuales y de número de total de empresas, las microempresas generan ventas anuales de hasta 4 millones de pesos, que conforman el 95% de empresas a nivel nacional y que aportan el 40% del empleo y el 15% del Producto Interno Bruto. Las pequeñas empresas generan ventas anuales entre 4 y 100 millones de pesos, conforman poco más del 3% total de las empresas y aportan un 15%, así como 14% en el país, entre 15 y 14. Las medianas empresas pues generan ventas anuales entre 100 y 260 millones de pesos, conforman el 1% total de las empresas y aportan el 17% de empleo y el 22% al PIB. Las micro, pequeñas y medianas empresas, con a fin de cuentas indispensables para la economía local y nacional, pueden apreciarse porque se construyen la mayor parte de las empresas en general y cuentan con una cantidad significativa de empleos. Pues obviamente al buscar empleos o al dar empleos, pues estamos generando, ¿verdad? Obviamente que estamos generando pues que estos pequeños negocios que apenas comienzan, pues que nosotros seamos quienes formemos parte de ese consumo. Buscando que pues obviamente pues una mejor economía en nuestro país, ¿no? Pero pues muchas veces no se puede que lo generemos, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente pues a veces decidimos comprar en otros lugares en vez de apoyar nuestra propia economía, ¿no? Igual aquí les voy a hacer llegar su actividad y de la misma forma igual las personas que me faltan de sus tareas, por favor se las encargo. Acuérdense que ya no tienen el mismo valor, pero sí es importante que las suban, ¿vale? ¿Por qué? Porque recuerden que es el 30% de su calificación, ¿sale? Es decir, 3 puntos, ¿ok? Entonces, pues les encargo por favor muchísimo estas tareitas. Cualquier duda, comentario, sugerencia, pues igual quedo a sus órdenes. ¿Qué más les iba a comentar? Voy a mandar temas para sus exposiciones, ya van a comenzar con su exposición. Es importante que tomen nota de qué día les toca y qué tema les toca, ¿vale? Para que no, después no salgan con que ya no se acuerdan cuál les tocaba, dónde iba. Entonces, se los voy a hacer llegar, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues del examen, pues ya casi se acercan los exámenes. Igual también yo les indico el proceso para el examen, ¿vale? Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo y que pasen una excelente noche. Gracias.